personas que están entrando a esta grabación, a esta reunión, han leído las bases, se han familiarizado con el formulario y tienen preguntas e inquietudes. Imagino que algunas de esas preguntas son más bien confirmaciones, hemos recibido mails, hemos recibido llamadas, hemos aclarado a algunas personas directamente. Entonces, lo que queremos hacer ahora es resumir, volver a presentar el proyecto brevemente. Quizás ahí algunas de sus dudas se aclaran y luego abrir el chat o abrir el micrófono para que ustedes puedan directamente hacer consultas. Sabemos también que, dado que son 7 ciudades y 4 zonas, es decir, frontera norte, Quito, Guayaquil y frontera sur, algunas personas del territorio tienen preguntas más ligadas a la localidad del proyecto y al desarrollo de ese proyecto en sus territorios. Entonces, yo voy a empezar haciendo brevemente digamos, la presentación, el resumen. Vamos a ir silenciando sus micrófonos mientras se desarrolla la presentación. Les pedimos que los mantengan silenciados hasta el momento de las preguntas. Así que bueno, buenos días con los que siguen entrando y yo voy a arrancar compartiendo pantalla. Listo, espero que todos puedan ver mi pantalla. En este momento yo me encuentro en la web de CIESPAL, en donde se encuentra abierta la convocatoria, ¿no? Aquí tienen ustedes resumidas las bases. Yo me voy a detener en los puntos que considero más importantes y como les dije, luego vamos a proceder a abrir micrófono y a recibir también preguntas por el chat para quien les es más difícil hablar en el micrófono. Entonces, la convocatoria Caminando Juntas, Movilidad y Arte, es una convocatoria dirigida a artistas, gestoras y gestores culturales, promotores y promotoras culturales, colectivos artísticos, organizaciones artísticas y culturales. La convocatoria está dirigida a artistas y a gestores y gestores culturales e invita a esos artistas y gestores a trabajar con mujeres en situación de movilidad humana, que en muchos casos también están en situación de violencia basada en género. Entonces, la idea es que los artistas o los colectivos o las organizaciones de arte y cultura que se presentan a la convocatoria ya han tratado esta situación en casos anteriores. Si los colegas, por favor, de CIESPAL me ayudan a ir Sí. silenciando a las personas que ingresan. Perdón, disculpas. Entonces, como les decía, la idea es que las personas que se presentan a la convocatoria hayan tenido ya al menos alguna experiencia de ese trabajo artístico, cultural, con grupos en situación de movilidad humana o con mujeres en situación de violencia basada en género. Y la idea es ir fortaleciendo, porque esto, y aquí van a ver que en la base de la convocatoria, esto se trata de un asocio entre CIESPAL y ONU Mujeres, que hace parte del proyecto Caminando hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en situación de desplazamiento y refugio y de las mujeres en comunidades de acogida del Ecuador. Cuando decimos comunidades de acogida en el Ecuador, nos referimos a aquellos lugares, territorios, ciudades, comunas, comunidades, en donde la situación de la migración es mayor y en las comunidades de acogida son precisamente esos territorios, esas personas, esos sujetos de nacionalidad ecuatoriana que hacen parte de la comunidad de acogida en ese territorio. El asocio entre CIESPAL y ONU Mujeres implica también que dentro del marco del proyecto Caminando se trabaje principalmente en la contención. Sabemos que hay muchos proyectos de arte y cultura que trabajan directamente en la sanación a través del arte, por ejemplo, en la narrativa, digamos, en distintas formas de la expresión de la problemática
no siempre los artistas o las organizaciones culturales tienen las herramientas y los recursos para poder contener esos espacios de manera adecuada. Entonces, el proyecto tiene como objetivo fundamental que a la vez que se hace un trabajo artístico, también se trabaje en la capacitación, en la formación, en el intercambio de conocimientos hacia el desarrollo de herramientas de contención psicosocial en los casos de situación de movilidad humana y de violencia basada en género. Es decir, que la convocatoria, como ustedes ya habrán visto, implica que los participantes, quienes se postulan, están de acuerdo en fortalecer esas herramientas al interior de sus propios colectivos, organizaciones, en su trabajo artístico, a la vez que trabajan con el grupo de mujeres en situación de movilidad humana. Es decir, hay estos dos componentes están compenetrados, el desarrollo de un proceso artístico y a la vez la formación y el seguimiento en el tema de contención psicosocial. Para esto, el asocio entre CIESPAL y ONU Mujeres también ha producido e implica, digamos, un equipo de gente con experiencia en el tema, tanto de la gestión y la producción artística, el seguimiento, la curaduría, el proceso, como en la experiencia de mujeres en situación de movilidad humana, de trabajo con mujeres en situación de movilidad humana y de trabajo sobre todo en contención psicosocial, que es lo que se transmitirá. Esa capacitación va a estar organizada de dos maneras. En una plataforma que va a estar disponible, va a estar disponible en la página web de CIESPAL, una plataforma de educación virtual en la cual se puede acceder a contenidos y a videos que se ha trabajado con el equipo del proyecto, y un refuerzo y una complementación de esa capacitación en territorio con cada uno de los 4 proyectos ganadores del Capital Semilla de $5,000, ¿no? Ese trabajo ya va a ser un trabajo mucho más cercano y personalizado y va a ser el inicio ya del proceso de desarrollo del proyecto artístico, digamos, hasta su exposición o presentación. Este es digamos, el macro del objetivo y de cómo estamos organizados y de cómo funciona el proceso. Ahora, vamos a las partes más pragmáticas y de calendario que nos convocan hoy. Las propuestas están previstas ser entregadas hasta el 15 de marzo a las 5 de la tarde. No vamos a poder cambiar esa fecha ni esa hora, como lo hemos explicado ya algunas consultas que se nos han hecho anteriormente. El proyecto tiene unos plazos y debemos cumplirlos. Sin embargo, sabemos que ya mucha gente está preparando sus postulaciones. Lo que sí podemos hacer es ayudarles a absolver dudas tanto en esta reunión como en otros espacios, ¿no? El capital semilla. El capital semilla que será entregado a cada uno de los 4 proyectos seleccionados es de $5,000. Esos $5,000 deben distribuirse en lo que los artistas o las organizaciones artísticas, colectivos, promotoras, gestores definan. Lo único que el proyecto solicita es que, al ser un mandatorio en el proyecto que se trabaje con un grupo de al menos 15 personas, ¿no es cierto? Esas personas que van a participar en la capacitación presencial en cada uno de los 4 lugares en donde se desarrollen los proyectos, cada una de esos grupos de mujeres tendrá que recibir una remuneración, un reconocimiento económico por las horas que le va a dedicar a la capacitación, ¿no? Ese es el único imperativo de gasto, digamos, que tenemos desde el proyecto hacia los beneficiarios de ese capital. Ese gasto tiene que salir de los $5,000, no es adicional a los $5,000, es parte de los $5,000. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto, sí, habíamos pedido que haya un mínimo de 15 mujeres. Ahora luego voy a explicar cómo debe estar conformado el grupo de esas 15 mujeres mínimo. Entonces, si hay 15 mujeres que van a ir a la capacitación, digamos, por los 2 días, ¿no es cierto? Cada día de capacitación debe ser remunerado
con $20 cada día. Entonces, 2 días son $40. La capacitación es necesariamente de 2 días, ¿no? La capacitación mínima presencial requerida. Eso significa que si hay 15 mujeres y son $40, dentro de los $5,000 en el presupuesto que ustedes nos presenten, va a haber $600 destinados a esa remuneración. Entonces, si son 16 mujeres, van a ser $640 y así sucesivamente. Ese es el único imperativo. El resto de los gastos pueden ser distribuidos según el proyecto que ustedes presenten. Pueden representar logística, gastos de producción artística, no sé, si van a hacer arpilleras y bordado, compra de telas, de hilos, etcétera, ¿no? Lo que nosotros no quisiéramos es que si se trata de proyectos que requieren de espacios culturales para su desarrollo, que el proyecto gaste, por ejemplo, en alquiler de espacios que podríamos gestionar directamente con instituciones públicas de cultura que podrían poner a disposición los espacios. Por dar un ejemplo, preferiríamos que el capital semilla sea utilizado en su mayoría, o lo deseable sería que alimente el proceso artístico, es decir, que remunere tiempo de creación y que cubra gastos, ¿no?, de producción del mismo proyecto. ¿Qué es lo que cómo nosotros vamos a complementar el presupuesto y el capital semilla? Todas las capacitaciones están financiadas por el proyecto, toda la parte de los capacitadores y los formadores, la logística, la alimentación, tanto en la plataforma virtual, está todo financiado, como en la capacitación presencial. El seguimiento, la curaduría, el proceso de creación de guiones y todo se hace con nosotros como equipo de Caminando Juntas. Ustedes no deberían requerir pagar agentes externos para los temas de asesoría de guiones o producción o curaduría, sino para la producción ya del proyecto mismo, específicamente, es decir, para remunerar al propio colectivo, ¿no es cierto?, y a las personas que trabajan directamente en el proyecto. Y evidentemente para los gastos requeridos para el desarrollo del proyecto. El tema ya de las presentaciones como tales, es decir, los espacios, si es un proyecto que requiere de un espacio expositivo o de un pequeño teatro o de un espacio público para presentarse, de una sala, es decir, de cualquier espacio físico, ¿no?, dentro de una institución o de una organización cultural, nosotros vamos a acompañar este proceso de modo a lograr alianzas, ¿no es cierto?, que no impliquen erogación de recursos, es decir, que no le cuesten al proyecto y que no signifiquen un gasto desde el capital semilla. También nosotros como proyecto vamos a acompañar el proceso artístico de modo a mejorar los temas de comunicación o a complementar los temas de comunicación o de diseño o de storytelling, es decir, de historias que acompañen y promocionen el proyecto, cada uno de los proyectos, así como en la medida de lo posible algunos gastos de montaje o de producción. Eso ya dependerá del acuerdo que hagamos con cada uno de los 4 proyectos una vez que nos sean presentados. Lo importante es que lo mínimo necesario para desarrollar el proceso artístico, ¿no es cierto?, digamos, durante todo el mes de abril, ¿no?, y una parte del mes de mayo hasta su presentación, esté cubierto y contemplado por ustedes en el capital semilla, y nosotros iremos acompañando, apoyando y gestionando algunas cosas que sean necesarias para su mejor desarrollo. El tema de fortalecimiento de capacidades, como les decía, tiene que ver con estos 2 componentes, ¿no? Por una parte, el trabajo directamente con ustedes como artistas, organizaciones, gestores culturales, colectivos, es decir, a través de este proceso artístico, a través del trabajo específico que se va a hacer con el proceso mismo,
La idea es lograr unos modelos de gestión y producción cultural adecuados, es decir, que se fortalezcan en sus capacidades artísticas y de producción cultural, de producción a través del fortalecimiento de este mismo proyecto, y eso tiene el componente del seguimiento, de la asesoría y de las capacitaciones, ¿no? Sin olvidar la contención psicosocial, y esto nos abre el puente hacia nuestro grupo de beneficiarias, que es parte del objetivo del proceso, que son las mujeres en situación de movilidad humana, de migración, de refugio. Ahí es muy importante decir que la capacitación, la formación se hace con el grupo de artistas, del colectivo, los gestores culturales que postulan y las mujeres con quienes van a trabajar el proceso. Como ya habíamos puesto en las bases, algunos de ustedes, ya lo sabemos por las consultas y conversaciones previas, tienen ya identificados grupos de mujeres en situación de migración con quienes quisieran trabajar. Algunos de ustedes no necesariamente, o no las 15 mujeres. Ahora, en ese caso nosotros podemos, desde el proceso de territorio de ONU Mujeres, como de otras distintas organizaciones aliadas que tenemos en territorio también, algunas agencias de las Naciones Unidas u otros organismos no gubernamentales u otras instituciones públicas o procesos de colectivos trabajando en territorio con movilidad humana para articular esos grupos de trabajo, ¿no? En los casos que eso sea necesario. La conformación de ese grupo de mujeres, de acuerdo a la reglamentación del proyecto Caminando, tiene que estar conformado por, pueden ser 15 mujeres en situación de movilidad humana, como mínimo, o al menos un 70% en situación de movilidad humana y un 30% en situación de acogida, de comunidad de acogida. Es decir, te doy un ejemplo. Si es que vamos a trabajar un proyecto de música en la ciudad de Ibarra, por decir, y vamos a trabajarlo con 15 mujeres, podríamos estar hablando de 10 mujeres en situación de movilidad humana y 5 que son parte de la comunidad de acogida, es decir, que no son personas que llegaron al Ecuador en situación de movilidad humana, sino que ya están ahí y hacen parte de esta ciudad, de este territorio que acoge a esas personas en situación de movilidad humana. Esa proporción es la mínima necesaria, hablando de un mínimo de 15 mujeres. Pueden ser hasta 20. Todo depende del proyecto que ustedes planteen, eso se va a ir adaptando. Pero esa debería ser la conformación mínima del grupo de mujeres con las que vamos a trabajar. Y como les decía, el proyecto, nosotros como equipo, como equipo CIESPAL Caminando Juntas, vamos a acompañar todo el proceso. Mi formación particular es en curaduría de arte, gestión cultural, producción cultural, administración de proyectos artísticos y culturales, todo lo que son guiones, ¿no? Guiones para exposición, para un concierto, para un proceso escénico. En el equipo está también Shadira Ruiz, que nos acompaña en esta reunión, que nos va a ayudar con toda la parte de producción, es decir, a acompañar, tanto en el proceso de capacitación como en el proceso ya creativo. Está también José Luis Hernández, psicólogo especialista en violencia basada en género y especialista en situación de contención, digamos, en el tema de contención psicosocial, para lo que implica este proyecto, quien elabora el protocolo junto al equipo y a los contenidos de ONU Mujeres. Se han desarrollado protocolos de contención psicosocial y todos los contenidos que también van a estar en la formación en línea y en la formación presencial. También está Anaí Makarov, antropóloga, que es especialista en temas de movilidad humana, que va a estar también en la capacitación, porque ella también trabaja temas de arte, de arpilleras, de bordado, con grupos vulnerables y con colectivos feministas. Entonces, Anaí va a estar trabajando con nosotros en toda la especificidad de los temas de movilidad humana. Está también Alejandra Santillana,
socióloga feminista, especialista en temas de feminismo en la región, quien va a acompañar la capacitación y el proceso presencial, también desde esta propuesta de qué ha aportado los temas de género, las luchas feministas en la región, cuáles son los conceptos y los contextos que podrían ayudarnos también a conceptualizar en este sentido. Todo este proceso implica que va a haber unos contenidos en línea, unos intercambios remotos, pero también presenciales, y unos talleres de creatividad y de ejercicios, digamos así, de intercambio de saberes en territorio, que funcionarán de acuerdo a cada uno de los proyectos seleccionados para Capital Semilla, de manera a fortalecer tanto capacidades de artistas y gestores, como decía, como del grupo mismo y del proceso artístico que ha sido propuesto en esta convocatoria. Entonces, he hecho este resumen. Cuando ustedes ingresan al formulario, aquí estoy abriendo el formulario, ¿no es cierto? Se les abre este link a este Google Form. Tienen de nuevo la información básica y tienen una información adicional, que son los requisitos que se va a tomar en cuenta desde el administrativo financiero de CIESPAL, que es quien realiza la ejecución, la erogación de los recursos, que les indican qué van a requerir aquellos que se hacen ganadores del Capital Semilla y la información técnica ya de cada una de sus propuestas. Aquí también hay unos formularios que llenar y va a haber que preparar unos documentos externos al formulario que hay que cargarlos en el momento. Y está también un cronograma, ¿no es cierto? El cronograma de la postulación, de qué sucede, hasta cuándo se reciben. Hay esta reunión de aclaraciones, podemos seguir recibiendo preguntas por mail o al teléfono que está aquí, que es Shadi Ruiz, quien está recibiendo directamente y lo procesamos con todo el equipo hasta la admisibilidad, como les había dicho, o sea, las postulaciones se reciben hasta el 15 de marzo a las 5 de la tarde. Entre el 16 y 17 se ven que están completas y son admisibles. Luego de eso, entre el 20 y el 23 se delibera y se selecciona. El 24 de marzo estaremos comunicando los resultados a los ganadores y a partir de ahí ya formalizamos con cada uno de los 4 grupos ganadores de la propuesta, tanto los planes de acción, la firma del acta de compromiso, los adelantos de recursos que permiten el desarrollo de los procesos hasta finales de mayo. Cada uno de esos procesos deberá plantear su propio cronograma y deberá haberse, como les decíamos acá, haberse desarrollado dentro de estos plazos. Sabemos que cada plazo y cada proceso va a depender de la naturaleza mismo de lo que ustedes propongan. Entonces, en ese sentido, vamos a estar abiertas y flexibles a ir construyendo el proceso dentro de estos plazos con sus propios tiempos. Aquí están finalmente los criterios. Esto es muy importante recalcar. Mandatorio u obligatorio, que quiere decir lo mismo, es que se haya llenado el formulario completo, se haya adjuntado todos los documentos que se solicitan, cédulas, hojas de vida y certificado de esa experiencia previa. Si tienen más de una, pueden adjuntar más de un certificado, pero nos gustaría que al menos haya habido una experiencia previa en tema de trabajo con mujeres en situación de movilidad humana y o en situación de violencia basada en género. Y el otro tema que es mandatorio es que ustedes carguen en el formulario un plan de trabajo o un plan de acción, como ustedes desean llamarlo, nos da lo mismo, en base al cual ustedes van a ejecutar su propuesta artística, ¿no? Esto suma 50, estas dos partes obligatorias son 50 de los 2 puntos. Luego vamos a adicionar puntos según la calidad de la propuesta, las descripciones, el enfoque de derechos, que es muy importante, de equidad de género, de prevención, digamos, como el potenciamiento de esa perspectiva de derechos.
Y finalmente, la claridad y la calidad con que hayan sido presentadas estas propuestas, ¿no? Como ustedes ven, cuando ya avanzan en el formulario, se asumen que todo esto, asumimos que han sido leídas estas bases y han sido aceptadas, asumimos que ustedes están de acuerdo con el componente de capacitación y de formación, tanto virtual como presencial, y digamos con el conjunto de estas reglas y el modo en que está planteado, digamos, el detalle de esta convocatoria. Entonces, yo he hecho un resumen de qué va el proyecto. Me parece importante, ahora que dejé de compartir pantalla, voy a abrir, si me ayudan los colegas de CIESPAL a ir enlistando, y Shadi, quienes solicitan la palabra, y vamos a leer también, vamos a ir haciendo un orden para darles la palabra a los que quieran plantearla acá verbalmente con el micrófono abierto y la cámara abierta si así lo desean, y los que van haciendo las preguntas por acá por el chat. Voy a ir, si hacemos una lista de orden para ir dándoles la palabra, voy a ir leyendo yo algunos de los que están en el chat también. Jimena Tobar, por favor, mi consulta sobre la capacitación es sobre esta temática que usted habló desde el principio, o qué capacitación se refiere. A ver, la capacitación es parte del proyecto, ¿no? La capacitación es una capacitación virtual y presencial. Está compuesta, esta información en detalle la recibirán en el momento en que los colectivos hayan sido seleccionados sobre ya los temas logísticos, pero a la capacitación que nos referimos es a la plataforma de CIESPAL con una capacitación virtual que todos tienen que tomar, ¿ya? Va a haber 6 módulos. Ahorita ya les puedo contar algún detalle sobre eso para que lo conozcan. Va a haber 6 módulos. Uno sobre movilidad humana, ¿ya? Está propuesto, dictado por Anaí Makarov, ¿no? Es una puesta en contexto con datos y con elementos para entender mejor la problemática de la movilidad humana y el refugio, ¿no? Tanto en una manera general, conceptual en el mundo, como en el Ecuador en particular, cuáles son las leyes, las normativas, los datos, la cantidad de gente, las dinámicas, ¿no? La problemática de la movilidad humana. Ese es uno. El otro tema, son 6, ¿no? El segundo es todo el tema de la contención psicosocial. Ese es el módulo más grande y con más contenido, ¿no? Y está dividido en 3 partes. Son todas herramientas para trabajar en contención psicosocial, ¿ya? Ese también es un módulo que va a ser virtual y presencial con los que reciban el capital semilla. El tercer módulo es feminismos, contextos y conceptos. Ese es el módulo de Alejandra Santillana, también virtual, es decir, ustedes van a tener un link, van a poder ingresar a los módulos, van a poder ver los videos, la data, los elementos, los links a otros materiales para entender los temas ligados al feminismo, conceptos y contextos, y cómo esos nos ayudan en este proceso, ¿ya? Luego vamos a tener un módulo, este es solamente virtual, el que voy a nombrar ahora, que es Arte, Resiliencias y Disidencias. Ese es un módulo virtual dictado por Eduardo Carrera, que va a estar en la web. Ese no es presencial, ese es simplemente un elemento para contextualización de procesos artísticos ligados, digamos, que trabajan en distintos lugares y por distintos artistas o colectivos en el mundo, el tema de migraciones, disidencias, feminismos, movilidad, ¿no? Entonces, ese es un módulo virtual. El módulo virtual de gestión y producción cultural, que lo damos Shadira y yo, que va a tener también su capacitación ahí en línea, y que evidentemente en nuestra reunión presencial es ya el trabajo directo de armar el proyecto suyo con todas las herramientas, los cuadros y lo que sea necesario para que el proceso de gestión y producción cultural sea el mejor posible. Y finalmente un módulo dictado por César Herrera, que también nos acompaña en esta reunión, colega, comunicador, productor cultural, productor de comunicación,
es sobre storytelling, herramientas para contar historias, ¿no? Herramientas para el storytelling. Esto estará todo en línea y como les dije, estos módulos, a excepción de la puesta en contexto del arte, ¿no es cierto?, en situaciones de movilidad, todos van a tener su versión presencial cuando nosotros nos veamos con todo este equipo que les nombro en cada uno de los 4 sitios de los 4 proyectos ganadores del Capital Semilla. A eso se refiere la capacitación. El rato que ustedes postulan, están aceptando que esto es parte del proyecto. No es opcional, digamos, es parte del proceso que llamamos fortalecimiento de capacidades. ¿Puede ser considerado como proyecto la danza? Claro que sí. El lenguaje artístico que ustedes escojan trabajar es ya definición de ustedes como colectivo, como grupos de artistas, como gestores. Puede ser la danza, la música, las escénicas, pueden ser medios mixtos, pueden ser multidisciplinarios, pueden manejar varios lenguajes a la vez, pueden ser plásticas, pueden ser exploraciones e investigaciones del lenguaje menos tradicionales en las artes, pueden ser lo que trabaja mucho el feminismo en los últimos tiempos, arpilleras, bordado, trabajo colectivo, puedes trabajar con telas, pueden trabajar en fotografía, en video, en ilustración. Es decir, el lenguaje artístico, en una concepción muy ampliada, evidentemente, ustedes lo proponen en función de su propio deseo, de su experiencia y de lo que creen que es posible e interesante trabajar con esas mujeres que son, digamos, parte integrante de este proyecto. Soy Kalindi Bolívar. La capacitación a la que deben acudir las mujeres la hacemos nosotras, comparte el proceso, ¿verdad? Es decir, yo ya les expliqué lo que el proyecto implica en términos de capacitación. Ahora, el proceso mismo, ustedes continuarán en un intercambio con esas mujeres hasta tener un producto final. Cómo ustedes organicen ese proceso es ya parte de su propuesta, ¿no es cierto? Nosotros vamos a evaluar o vamos a complementar y vamos a acompañarles en lo que ustedes requieran para eso. Pero la capacitación, como les decía, es esta parte que es obligatoria, mandatoria de la propuesta que nosotros hacemos y pueden ustedes proponer continuar, ¿no?, con ese proceso de la manera que mejor le convenga al propio proyecto. Aquí dice, vivo en Santa Rita, el barrio donde queda el Estadio del Aucas al sur de Quito. Hay muchas mujeres migrantes de Venezuela que habitan aquí y ya teníamos pensado hacer un proyecto artístico vinculado para gestionar recursos. Vi esta convocatoria y me parece bueno el clic con ustedes. Mi pregunta es, ¿podemos presentar nuestra propuesta para trabajar en este territorio en particular como un proceso comunitario? Claro que sí, porque Quito es una de las 7 ciudades que pueden postular, ¿no? Entonces puede presentarse basado en Quito este proyecto de trabajo con mujeres en situación de movilidad humana en la zona de Santa Rita. Soy Dolores Nazate de Loja, Red de Mujeres de Colombia. Buenos días con todas, con todos. Una última pregunta. Ustedes sí hemos trabajado en temas de movilidad humana, género y violencia basada en género y nuestro colectivo en temas artísticos, pero esta es la primera vez que cruzamos estas 2 áreas. ¿Podemos aplicar? Claro que sí. La idea es que tengan una u otra experiencia. ¿Ya? Si tienen las 2, ponen las 2, pero que tengan al menos una experiencia de trabajo con gente en situación, con personas, con sujetos en situación de movilidad humana o de violencia basada en género. Si no han cruzado antes, no importa, ponen la una o la otra experiencia, ¿no? Si tienen las 2, ponen las 2. Para nosotros eso no va a ser, es una necesidad porque queremos priorizar el fortalecimiento de capacidades de artistas y gestores y colectivos que ya se han volcado hacia ese tema, ¿no es cierto? Al menos en una experiencia anterior, priorizar esa experiencia previa, pero no va a ser dirimente, no es que vamos a seleccionar los que tienen más experiencia o experiencia ya cruzada con esas 2 problemáticas. Es un mínimo requerido, pero lo que evaluamos es la calidad de la propuesta, ¿ya? Se podría hacer la revisión de los formatos a llenar al Excel y los campos del formulario. Quienes requieran un acompañamiento en el Excel y campos de formulario, es mejor que lo hagamos directamente. La mayoría de personas no han tenido problemas en el Excel. Entendemos que para algunos es más difícil llenarlos. No tenemos problemas en acompañarles en llenar esos formularios.
En los módulos virtuales también se considera la remuneración a las mujeres participantes o dicha remuneración será solo para las reuniones presenciales. El tiempo es de las reuniones presenciales que vamos a tener en cada una de las 4 zonas en donde gana el proyecto. La capacitación virtual es una fase previa obligatoria, digamos, importante porque es complementaria a lo que se va a hacer presencialmente y luego va a estar abierta para que todas las mujeres y todos los colectivos, aunque no sean parte de los 4 capitales semillas, esa capacitación virtual que va a dejar el proyecto va a estar abierta a que todas las personas que quieran puedan acceder a ella. Y esa no requiere de remuneración. Lo que sí va a requerir para el caso de artistas y gestores culturales es de una encuesta de entrada y de una encuesta de salida. Es decir, ustedes como artistas, como gestores, como organizaciones culturales van a llenar una encuesta antes de hacer esas capacitaciones virtuales que las pueden hacer de modo asincrónico, es decir, que no vamos a tener un día y una hora como en este caso, sino que ustedes van a poder acceder a la plataforma virtual el rato que ustedes consideren, en el momento, en el tiempo que ustedes tengan. Y luego van a hacer una encuesta de salida para saber qué pasaba, qué pensaban, qué reflexiones, qué conocimientos tenían sobre determinados temas antes y después de la capacitación virtual. ¿Ya? Ese va a ser el requisito, la encuesta de entrada y de salida. Es asincrónica la formación. Lo que sí vamos a requerir es un foro por cada una de las capacitaciones al que ahí sí se unan todos sincrónicamente como en este momento, en donde ustedes más bien puedan hacer devoluciones, preguntas o inquietudes sobre esas 6 temáticas de la capacitación virtual. Pero eso es a manera de foro, ¿no? En una reunión como esta. ¿En qué fechas es la capacitación presencial? Ok, la capacitación presencial se va a organizar inmediatamente en los primeros días del mes de abril. Vamos a tener que acordar con ustedes. Tenemos unos grupos de fechas reservadas para eso y con los ganadores acordaremos el día exacto en las 2 primeras semanas de abril, las capacitaciones presenciales. El grupo de movilidad humana con el que debe ir ligado el proyecto. ¿Es posible que CIESPAL nos relacione con estos grupos si la organización actualmente no trabaja con ellos? Sí. El equipo de Caminando Juntas, CIESPAL o No Mujeres, puede ayudarles a articular con un grupo de mujeres en situación de movilidad humana si ustedes no tienen relación actualmente. Esa es la respuesta a la pregunta de Lenis Vizcarra. Las capacitaciones las dictamos nosotros, tanto para talleristas como participantes. Así es. Las capacitaciones, entonces, la capacitación virtual, como les dije, y la capacitación presencial. Se va a hacer asincrónicamente la virtual, en presencia, todos ustedes como artistas y gestores con las mujeres con las que van a trabajar presencialmente ya tienen que estar en la capacitación. Es decir, que en las capacitaciones vamos a estar todo el equipo CIESPAL, el grupo colectivo artistas que trabajan de parte de ustedes y las 15 personas en situación de movilidad humana o comunidad de acogida. ¿Ya? Abramos el micrófono no se puede presentar más de una propuesta. Ya nos hicieron, aquí hay esta pregunta, ya nos hicieron también la propuesta de presentar Quito y Lago Agrio, por ejemplo. Es interesante que tengan vínculos ustedes en las 2 ciudades, es muy interesante para el proyecto, pero la idea es no dividir el capital, que no haya dispersión, es decir, que ese capital semilla se trabaje en una sola localidad para mejorar, digamos, la incidencia en esa localidad y mejorar la calidad, el desarrollo de la propuesta. Entonces, solo se puede presentar una propuesta y esa propuesta solo puede ser en una de las 7 ciudades. No sé quién estaba primero, ¿me ayudan Shadi o César para ir abriendo micrófono? Sí, buen día. Estaba primero Serenísima, luego estaba Gigi, luego Fundación Quinti, luego estaba Dolores Nazate, Karen también, Karen Salcedo luego, creo que ya bajó la mano, y luego Sonia Payo. Entonces vamos con Serenísima Castillo. Hola, buen día con todas. A ver, mi pregunta, son varias preguntas. En el tema de la convocatoria, entiendo que
que el equipo va a ayudar a contactar a estas 15 o 20 mujeres, ¿verdad? Entiendo que estas mujeres tienen que tener, aparte de la situación de movilidad, tienen que tener recursos como ordenadores, computadoras, para asistir al tema virtual. Está pensado todo para teléfono, Serenísima. Todo va a tener aplicación para teléfono, sí. Es decir, que puedas hacerlo también desde un teléfono. Ok, pero ese es, digamos, ese será un trabajo en el caso de que no contemos con este grupo de mujeres que se encargará el grupo de Caminando Juntas. Nosotros podemos... Otro trabajo. Exacto. Según la propuesta que ustedes hagan como artistas, ¿no es cierto? Nosotros podemos ayudarles a articular desde Caminando Juntas con un grupo de mujeres en el territorio. Sí podemos hacer eso si ustedes ya no tienen el contacto previamente. La convocatoria está abierta a los dos casos, es decir, artistas que hacen una propuesta y no tienen una articulación directa con un grupo de mujeres en situación de movilidad humana, o artistas que ya tienen identificado un grupo de mujeres en situación de movilidad humana con el que quieren trabajar. Ya, ok. Por ejemplo, ¿en qué ciudad es la propuesta de ustedes? Yo estoy en la Guagrio, yo no estoy en este momento con ningún colectivo, porque nosotros en el colectivo en el que estamos trabajamos solamente con jóvenes y adolescentes, niños y niñas, pero sí he tenido yo personalmente experiencia en el campo del feminismo y las personas con movilidad humana. He trabajado para ACNUR y para Hayas, pero no tengo un contacto directo, ¿no? O sea, no podría ser una convocatoria y tal, pero claro, sería un trabajazo para mí hacer esta convocatoria si no está acompañada por una convocatoria de una organización. Con las mismas contrapartes, digamos, con nuestro equipo de Caminando Juntas, están también aquí, nos acompañan Hugo Morán y Omar Quichimbo, que son dos colegas de ONU Mujeres que trabajan en el territorio y en los territorios en los que hemos nombrado, tanto en Frontera Sur, en Frontera Norte, Machala, Guayaquil, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio. Está también Estefanía Corella, que es parte del equipo de ONU Mujeres, y Rocío Vaca, que también es parte del equipo de ONU Mujeres. Es decir, entre este pool, dependiendo de la ciudad y con aliados y otras contrapartes, podemos articular la propuesta que tú hagas de resultar ganadora del Capital Semilla por su contenido. Podemos articular con grupos de mujeres en situación de movilidad humana. Ya, ahora paso a mi siguiente pregunta. Entonces, en la parte del proyecto, ya del desarrollo del proyecto, en la parte artística, y ¿cuántas horas mínimo se tendría que hacer? Me refiero por el tema de disponibilidad de las personas. O sea, ahora como no sé el tema de disponibilidad de las mujeres, entonces, ¿cuántas horas mínimo podría plantear? Y también, si dentro de este horario, también, no sé, se puede hacer por la mañana y por la noche, el tema de refrigerios o el tema de logística, lo cubre el Fondo Semilla. Exactamente. Con el Fondo Semilla tú tienes que distribuir de tal manera a que te funcione. Hay que considerar, y por eso nos importa tanto esa pequeña experiencia previa, o digamos, esa experiencia también de trabajo cultural comunitario, que ustedes consideren que muchos de esos grupos o de mujeres en situaciones de vulnerabilidad no tienen una disponibilidad horaria. Ya normalmente es difícil coordinar un grupo tan grande, ¿no? Normalmente no es sencillo. Entonces, cómo se organiza la logística y el proceso creativo es ya, ese es el corazón de tu propuesta, ¿no? Ahí ya nosotros no intervenimos, sino que nosotros acompañamos o mejoramos o sugerimos cosas, pero para poder ser seleccionada tienes tú que hacer esa propuesta, ¿ya? De cómo vas a trabajar para llegar al resultado esperado. Vale, ok. Gracias, buenísima. Muchas gracias. Y vamos, gracias, Titi. O Gigi, perdón. Sí, hola con todos, hola Ana, no sé si me escuchan ahí. Sí. Ya, perfecto, gracias. Sí, tengo un par de preguntitas. Mira, en relación al presupuesto, al Capital Semilla,
tú decías que el único imperativo es que de ese fondo hay que pagar la presentación de las participantes a los talleres de capacitación, ¿no es cierto? La Pero asistencia presencial, así es. ajá, exacto. Pero leía yo en las bases y ahí se mencionaba que otro imperativo era que el 50% del capital fuera en remuneración y el otro 50% para materiales, logísticas y Eso, equipo. ¿Es así? son sugerencias, no es Ok, imperativo. El único imperativo es que las mujeres presencialmente sean remuneradas, ¿no? ya. ¿Por qué pusimos esas sugerencias? Porque hay distintos tipos hay fondos que prohíben, por ejemplo, que los artistas consideren remuneraciones en los capitales semilla. Este Ujú. fondo no Ok, es un impedimento. Es decir, se puede considerar remuneraciones, honorarios, fees de creación, ¿ya? No es un capital muy grande, entonces van a tener que ustedes distribuir, digamos, nos parece suficiente para el tiempo de trabajo que implica, pero implica también que ustedes hagan un ejercicio de equilibrio entre las distintas cosas que van a tener que cubrir con ese capital, que a veces es también interesante, no es complementario a otras iniciativas que ustedes ya han arrancado, que ustedes han tenido. No tenemos ningún problema en que el proyecto que ustedes proponen se articule o sea una segunda parte o un nuevo momento de una experiencia previa. Es decir, que ustedes capitalicen sus experiencias previas sigue siendo interesante para el proceso. Piensen que el objetivo es fortalecer, ¿no? Es fortalecer capacidades, tanto de artistas y gestores culturales como de mujeres en situación de movilidad humana que viven, que podrían estar viviendo temas de violencia basada en género o no, pero que muy probablemente es una de esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, Gigi, lo importante es que ustedes piensen en que al menos 600 de los $5,000 van a ir al grupo con el que trabajen a la capacitación presencial, ¿ya? Esto es simplemente para entregar a las mujeres directamente. No es para cubrir gastos de la capacitación. Los gastos de la capacitación están totalmente cubiertos. Es decir, los capacitadores, estamos ahí, el local, el refrigerio, todo eso está cubierto. Es para que esas mujeres con las que ustedes van a trabajar puedan desplazarse hasta el lugar y puedan, si van a dejar de estar en un día de trabajo, ¿no es cierto?, puedan cubrirse ese tiempo que le van a dedicar a la formación y que entonces las tengamos por entero 2 días completos y que si tienen niños, por eso les decíamos que los puedan llevar y nosotros organizarnos para acoger también a los niños y tener un pequeño espacio de cuidados y demás. Entonces, la idea es, ese es el único imperativo del capital. Luego, hemos sugerido para que simplemente ustedes imaginen y sepan que este proyecto está abierto a que ustedes equilibren de la manera que sea más interesante para ustedes y que no está prohibido que de esos 5,000 haya remuneraciones. perfecto, gracias. Otra consulta más. En las bases leía también que es importante tomar en cuenta el tema de cuota de género, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en ese sentido, mi proyecto está relacionado con un tema también de impresión de un producto. ¿La imprenta se toma en cuenta en el equipo de trabajo o va aparte? Pues esa ya es definición tuya de cuál es tu equipo de trabajo. Depende del nivel de participación que tenga en el proyecto, lo puedes considerar dentro del equipo de trabajo o no. Yo creo que esas decisiones ya son más de cada uno de los proyectos, quiénes conforman el equipo de trabajo y quiénes no. Sí nos parece importante que haya digamos, hemos planteado que haya al menos la mitad de mujeres en el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Quisiéramos una mayoría, quisiéramos que logren conformar equipos de trabajo donde seamos consistentes con una perspectiva de derechos y de equidad. Entonces, ahí ya ustedes definirán, dependiendo del nivel de importancia que tienen los distintos actores dentro del proyecto, si son proveedores o si son parte del equipo de trabajo. Perfecto. Ok, gracias, Ana. Muy buenos Gracias. días. Mil disculpas por interrumpir. Mi nombre es Salomé, gestora cultural y artista también.
Permítame, quisiera yo comentarle, me agrada lo que están haciendo y pues estoy dispuesta a trabajar para poder ayudar a las madres con como ustedes lo dicen, hay madres que están en este momento, hay madres que están en este momento en la calle con sus hijos pidiendo dinero. Salomé, Eh, discúlpame que te interrumpa. Tenemos un orden de ah, intervenciones. perdón, Nos entiendo. Vamos a ponerte al siguiente dentro del orden de lista, ¿ya? Para que tú puedas intervenir en el momento en que Shadi te indique, por favor, Salomé. Muchas gracias. Y vamos con Fundación Quinti. Buenos días, ¿cómo están? Emma Pérez de Fundación Quinti les saluda. Mi pregunta era en relación a lo que comentaba hace un momento, Ana, respecto de si se puede presentar en varios lugares. O sea, la pregunta concreta es si un solo proyecto se puede ejecutar en una sola ciudad, pero se puede tomar en cuenta dentro de las postulaciones para hacerlo en distintos lugares. No sé si me explico bien. Porque nuestra colectiva puede hacerlo en varias ciudades, pero no con esta lógica de distribuir el dinero en los distintos lugares, sino en un solo lugar. Entonces, no sé si es posible mandar una sola propuesta, pero que se pueda tener en cuenta para ejecutarse en cualquiera de las ciudades de las que se van a Ok, postular. entiendo. Es decir, ustedes mandarían la propuesta y tendrían la capacidad de desarrollarla en cualquiera de tal o cual ciudad. Sí, ¿En qué exactamente. ciudades podría ser eso? Puede ser en Machala, en Ibarra y en Quito. Que son, claro, perfecto, son 3 de las 7 ciudades. Sí. Podemos recibir esa propuesta, estaría de acuerdo a las bases, es decir, en ese caso ustedes tendrían que especificar que la propuesta puede ser desarrollada en cualquiera de las 3 ciudades de la manera en que está planteada y con quienes se articularían en cualquiera de los 3 casos. De acuerdo, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Emma. Dolores Nazate, por favor. Buenos días, buenas tardes. Un gusto ver a algunas compañeras conocidas y estoy contenta porque he revisado ya la convocatoria, estoy intentando llenar, siempre es una complejidad llenar esos formularios, por eso a veces uno desiste, pero veo que no está tan complejo. Le Yo hicimos lo lo que más quería simple saber que es que para pudimos, nosotros, Dolores. sí, ahora, bueno, yo lo que quisiera, y bueno, mi propuesta es camellar con todas las compas que trabajamos ahora, y yo quería saber, ya había puesto ahí en el chat, que si la propuesta podría estar encaminada al gran encuentro de las 2 parroquias rurales en donde trabajamos, Nanegalito y Roa, y el sur de Quito, donde están los barrios con los que trabajamos. Porque nuestro interés, más allá es que este grupo de las 15 mujeres se mantengan en un proceso que luego lo podamos llevar a todos los espacios. Entonces, esa es mi pregunta. Se puede. Es decir, la localidad de ejecución sería Quito y ahí ustedes proponen con qué parroquias van a trabajar. Lo que sí es que tienen que definir un lugar en donde presencialmente nos vamos a reunir, a hacer la capacitación presencial, es decir, nosotros en Quito pensábamos invitarles a CIESPAL, al ganador del proyecto de Quito, y trabajar en CIESPAL como sede. Ahora, dependiendo del proyecto ganador del Capital Semilla en Quito, podremos definir que presencialmente tal vez es más adecuado movernos hacia una parroquia rural o urbana, no es problema. O sea, ustedes presenten el proyecto de acuerdo a las bases y de ser ganadores del Capital Semilla podríamos definir exactamente en dónde vamos digamos, a basar o a establecer el lugar principal de trabajo, pero evidentemente podría Ya. moverse de una parroquia a Por otra eso dentro de un... preguntaba, porque por eso preguntaba, porque lo que yo decía es que si, por ejemplo, podemos hacer el taller con las 15 compañeras y el encuentro, movilizar a las compañeras de las parroquias para que se encuentren. Sí, se puede, en la medida Ya. en que son parroquias de Quito y Quito es la localidad de ejecución del proyecto. Gracias, Dolores. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, Karen Salcedo. Hola, buenos días, compas. Yo tengo una consulta. Entiendo que las
hay 2 capacitaciones presenciales para las participantes, que esas son remuneradas. En el caso de las personas que no contaran con internet para las otras capacitaciones, ¿cuál sería la alternativa o una solución sobre asistencias? Pues si es que no hay, o sea, es uno de los riesgos del proyecto, es el acceso, ¿no? El acceso a internet, el acceso a tecnología. Evidentemente lo hemos considerado. Tendríamos que ver qué hacemos en ese caso específico de ser ganador ese proyecto para paliar ese riesgo y poder permitir que esos intercambios de saberes y esos contenidos lleguen a las beneficiarias. Tendríamos que ver hay algunos, nos hemos planteado 1 o 2 escenarios de respuesta a eso en el caso que se diera, ¿no? Es decir, hay comunidades que no tienen acceso a internet, ¿cómo hacemos para entrar y no, digamos, no tener un déficit con respecto a los otros beneficiarios del proyecto en otras ciudades, ¿no? Tendríamos que resolverlo si es que ese fuera el caso. Entonces, más bien, yo lo que te invito, Karen, es a que hagan la propuesta y de ser ganadores y de no tener en esa localidad o en esa comunidad suficiente acceso a internet, nosotros ver con el equipo de Caminando Juntas cómo podemos transformar esa realidad o qué solución podemos dar alternativa o en qué medida podríamos pregrabar y hacerles llegar. Es decir, tendríamos que ver qué solución tecnológica podemos darle a ese caso en específico. Gracias. Ya, De nada. continuando, Siguiente. no sé si Serenísima Castillo aún tiene alguna duda porque vi que bajó su mano. Sí, primerita hizo las preguntas. Serenísima Ya, está bien. de ahí tenemos a Alexandra Almeida, por favor, luego Sonia Palio y de ahí Rocío Vaca. Hola, buenos días, Ana, y buenos días a las compañeras. Tengo 3 preguntas, 2 son como para verificar los temas que ya has explicado, y una ya tiene que ver con el montaje artístico que queremos proponer. La primera es, supongo que en el plan de trabajo ya no detallamos el presupuesto, o pese a cómo nos has explicado, que No hace falta. Perfecto. Ok. La segunda, tú hablabas de capitalizar experiencias pasadas. Sobre este tema, preguntarte si es que es posible trabajar con mujeres que ya han tenido un proceso con otras organizaciones y que ya han tenido experiencia en este tipo de temas. Totalmente. Sí ¿Es se posible? Ok. Sí. Y la tercera, que tiene que ver ya con el tema más del proceso, es que nosotros tenemos desarrollado ya varios textos en procesos anteriores con mujeres de las características que estamos hablando, donde ya han sido usados y han sido creados en procesos artísticos. Entonces, ¿es posible que estos textos sean incorporados y sumados al proceso que se va a hacer en caso de ser seleccionadas? Repíteme la última pregunta, por favor, Alexandra. Como te decía, tenemos textos ya, textos dramáticos que han sido creados en procesos anteriores. Entonces, quisiéramos saber si estos textos dramáticos pueden ser usados e incorporados dentro del proceso que vamos a generar con estas nuevas mujeres o con las mujeres que ya hemos trabajado. Claro que sí. Claro que puedes incorporar esos textos dramáticos ya trabajados. Totalmente. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Quién Por teníamos favor, luego? Sonia y Rocío, luego y luego Shana de Humor y Vida. Está silenciada Sonia. Sí, Ahí. ahora sí. Muy buenos Ahora sí. días, mis estimadas compañeras. A la vez felicitarle por este emblemático proyecto. Creo que a usted tengo la oportunidad de conocerle, no sé en dónde, pero lo conozco, no sé. Mi pregunta es, mire, yo represento una asociación cultural ecuatoriana por los derechos y la igualdad en Cataluña, Andrés Recalde. Nosotros hemos trabajado, sobre todo mi persona, dentro de la movilidad humana y sobre todo por la violencia de género, ¿no? Artísticamente, en talleres teatrales. Y también, ¿por qué no?, en los artistas que realmente no somos, yo digo, no somos, estoy incluida ahí, no somos remunerados y que rescatamos la cultura a través de la distancia, un viaje imaginario
del Ecuador a distintos países. Y sería para mí oportuno, o sea, darles esta línea a mis compañeros, no sé qué, porque estoy ya escuchando que va a ser presencialmente, entonces para ellos sería imposible, ¿no? Para presentarse, pero accionar sí, sobre todo ahora, ¿no? Por el 8 de marzo estamos haciendo un evento, un acto, diríamos, ¿no? En conmemoración a la violencia teatral, con un enfoque psicológico, jurídico y sociocultural. Ahí va lo cultural, ¿no? Y los rescates a la cultura folclormente son escenarios que de la Merced, si ustedes han escuchado, el Día de la Merced en Barcelona, las fiestas más grandes, que es una virgencita, ¿no? Y en todos los campos culturales estamos nosotros, yo estoy ahora en Ecuador, pero sigo trabajando arduamente por esta parte de movilidad humana. Quisiera que me explique si yo puedo aplicar o ellos pueden aplicar este proyecto y si salen beneficiados sobre todo, ¿no? En esta propuesta que es maravilloso. De antemano yo le felicito a la gestora de esto porque sí es esta parte que les dan y les dan estas oportunidades, porque realmente dentro de la movilidad, no vaya la redundancia, es bastante problemática, ¿verdad? Y peor en la parte migratoria, que somos olvidados, que nadie se acuerda. Los trajes todos somos autogestión de nosotros mismos, ¿no? En lo cual no lo tenemos de parte consular. Muchísimas gracias, mi estimada. Gracias, Sonia. Y otra cosita quisiera que, no sé, por interno, y le dejé mi teléfono también ahí, para que me pueda dar su correo, su teléfono, para que las personas más estén allá, porque yo soy muy frontal y muy transparente, ¿no? Todo ha sido mi aportación en parte de autogestión y la mía mismo ayuda a todos casi de los grupos folclóricos que están como allá Saigua, Corazón Andino, y ellos han aportado muchísimo y son unos hombres, unos guerreros folclóricos donde están fomentando el turismo y nosotros allá no tienen nada. Y qué bonito, qué emblemático sería que, perdón que hable rápido por la premura del tiempo de todas las compañeras que querrán hablar, y en especial usted, que aplicaran a esta propuesta y se beneficien por esto, no beneficiar no aparte, sino también articular de la mejor manera este proyecto demostrando nuestra cultura, nuestro lindo Ecuador. Muchísimas gracias, mi estimada Ana. Muchas gracias, Sonia. En este caso específico, estamos trabajando con movilidad humana de mujeres, de personas hacia el Ecuador, no desde el Ecuador hacia afuera. Entonces, en ese se enmarca este específico proyecto de ONU Mujeres y el proyecto Caminando. Rocío Vaca de ONU Mujeres va a tomar la palabra en un momento, también tal vez para especificar algunos de esos asuntos de qué es el proyecto Caminando de ONU Mujeres, que es el proyecto en donde se enmarca esta iniciativa. Entonces, en este caso, para poder postular, tendría que ustedes como colectivo o artista estar trabajando, no necesitan ser de una de las 7 ciudades que se proponen para el proyecto, de las 7 localidades, que son Esmeraldas, Ibarra, Tulcán, Quito, Guayaquil, Machala, me estoy olvidando, Lago Agrio. Podrían ser cualquiera de esas 7 ciudades si es que están trabajando ahí. No pedimos, y esa es una de las preguntas también en el chat, no pedimos que el colectivo sea originario de ahí. No tiene que demostrar ser de Guayaquil para proponer un proyecto en Guayaquil o ser de Lago Agrio para proponer un proyecto en Lago Agrio. Eso no se pide que se trabaje en una de las 7 localidades. Entonces, el colectivo podría ser de ecuatorianos en Cataluña, pero estar trabajando en Guayaquil y proponer un proyecto en Guayaquil. Pero el proyecto, la propuesta se tiene que desarrollar en una de las 7 ciudades de la convocatoria. Eso sí es inminente. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar si es que cumplen con ese requisito. Ese requisito es mandatorio, ¿no? Y son mujeres en situación de movilidad humana en Ecuador, es decir, que han venido de otros países, que han venido de Colombia, que han venido de Venezuela, que han venido a veces de otros países que son en situación de movilidad humana y que son minorías. Tenemos en mente los grupos más importantes, mayoritarios, como podrían ser los de origen venezolano, pero hay también otros grupos en situación de movilidad humana. Ahí nos han preguntado también de una vez para hablar de este tema de la movilidad humana y el origen, si es que podrían ser mujeres en situación de movilidad interna, es decir, de una provincia a otra.
En este caso de este proyecto específico, no pueden ser 15 mujeres migrantes en situación de movilidad interna, sino solamente el 30% que les había dicho yo podría ser considerada comunidad de acogida, ¿no? Y el resto tendría que ser migración externa, es decir, de otro país. No sé, creo que esa parte ya está clara. Nos han hecho muchas preguntas al respecto y esa sería la respuesta a esa específica pregunta. Rocío, por favor. Rocío Vaca, colega del equipo de ONU Mujeres. Buenos días con todos, con todas, con todas. Soy Rocío Vaca, soy parte del proyecto Caminando de ONU Mujeres. Este proyecto lo lleva ONU Mujeres desde el 2019 y tiene 3 objetivos. Uno de los objetivos es el fortalecimiento de capacidades y dentro de este objetivo se enmarca la iniciativa que estamos llevando ahora adelante. En esta iniciativa hemos tenido el acierto de hacer este asocio con CIESPAL para juntos trabajar en fortalecer el tema del arte y de la resiliencia en este proyecto que se llama Caminando Juntos, Movilidad y Arte. Simplemente queríamos hacer como unas precisiones. En la frontera sur nosotros vamos a contar simplemente con Machala porque este proyecto se va a basar en los 7 territorios, las convocatorias están abiertas a los 7 territorios, como repetido Ana, donde se encuentra el proyecto. En frontera sur solo es en Machala. Con respecto al tema de la convocatoria para las mujeres en movilidad humana, nosotros podríamos articular, sí, con otras agencias de Naciones Unidas, pero nosotros no aseguramos la convocatoria. Por experiencias anteriores, nosotros hemos trabajado también en temas de arte como cine Mujeres en Movimiento, es un proyecto que nosotros tuvimos. Por lo general, las mujeres que han podido trabajar son mujeres que ya tienen como vocación, o sea, son mujeres en situación de movilidad humana, pero que han tenido ya una vocación de permanencia, que eso les ha permitido continuar a lo largo de la propuesta. Es por eso que estos aspectos se deben considerar. Es un proyecto pequeñito, dura muy poquito tiempo, en realidad, y tener en cuenta como un poco esa cuestión. El mínimo es 15 mujeres, el máximo son 20 mujeres, pero como les he explicado Ana, es del 70% mujeres en situación de movilidad humana y un 30% de la comunidad de acogida. La comunidad de acogida son personas nacionales del territorio nacional en Ecuador, y el objetivo de hacer como esta combinación también tiene que ver con la cohesión social. Nosotros sabemos muy bien el poder que tiene el arte para la resiliencia, para tejer nuevamente cosas que se han roto de manera social, y realmente hay esta posibilidad. O sea que eso también quede bastante claro, porque es importante para nosotros y es uno de los objetivos también, es como que ayudar al tejido social, donde se implementen de las 4 propuestas que ganen y donde se implemente este proyecto. Simplemente veo que hay como una confusión en el tema de la capacitación. Hay 2 momentos. El primer momento es la capacitación con los colectivos, gestoras culturales, que va a ser virtual, y tal vez hay un pasito que dijo Ana que tal vez sea presencial, pero la mayoría de esta capacitación es virtual. Y el segundo momento es el trabajo con las mujeres en movilidad y el porcentaje de mujeres de la comunidad de acogida, que ese ya es presencial. Y ese se asegura 2 días presenciales donde se entrega este rubro de $20 a cada mujer, que es como un cash for training, que asegura que la mujer pueda participar esos 2 días de la capacitación presencial. Eso nada más. Nosotros también estamos súper contentos con la convocatoria, estamos a las órdenes para lo que se pueda necesitar. Vamos a trabajar en conjunto, CIESPAL y ONU Mujeres, a lo largo de todo el proceso. No creo que se me quedó nada. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío, por esas puntualizaciones importantes en el marco del proyecto Caminando. Está también con nosotros Elizabeth Arauz, del equipo de ONU Mujeres, quien está a cargo de este proceso. Luego de Elizabeth le vamos a dar la palabra a Salomé, que la había pedido antes. Antes de darle la palabra a Elizabeth, simplemente respondiendo a algunos de los chats que están en el Zoom, las fechas, ¿no? Las fechas están en el cronograma que está en el Google Form. Las fechas son las siguientes. Hasta el 15 de marzo, 5 de la tarde, se reciben postulaciones. Todo el proceso de selección y deliberación dura hasta el 24 de marzo, en que se comunica a los 4 ganadores. Es decir, 1 en frontera norte, 1 en Quito, 1 en Guayaquil, 1 en frontera sur. La frontera norte tiene menos
tiene más ciudades y un solo capital entregado. Así está planteado el proyecto. Ojalá podamos ampliarlo con el tiempo, ese es el deseo de ONU Mujeres, pero en esta convocatoria específica se entregarán 4 capitales semilla. El 24 de marzo serán anunciados cuáles son los 4 ganadores. Se formalizará eso hasta final del mes de marzo, ¿no es cierto? La capacitación virtual arranca, es decir, la disponibilidad de la plataforma el 29 de marzo, va a estar abierta, digamos, durante todo el tiempo del proceso. Recomendamos que vayan tomando la capacitación virtual desde el primer momento en que se abre la plataforma, hacer la encuesta de entrada e ir tomando los distintos cursos. Luego la capacitación presencial, como les había dicho, se hará en las 2 primeras semanas de abril, ¿no? Según coordinemos la fecha, entre el 1 y el 5 de abril, entre el 10 y el 15 de abril, según los distintos territorios, según los 4 lugares, ¿no es cierto? Una en Machala, una en Quito, una en Guayaquil y una en la ciudad de Frontera Norte, en donde gane el respectivo capital semilla. El desarrollo ya de la propuesta artística y el trabajo que ustedes van a plantear, ¿no? En su plan de trabajo, etcétera, reencontrarse con las mujeres, trabajar cada quien en su, luego unirse, luego volver, producir esto, intercambiar textos, bordar juntas, preparar la danza, hacer ensayos, es decir, lo que requiera el proceso por encuentros virtuales o presenciales de ustedes mismos para desarrollar el proceso. Esto será entre el 17 de abril y el 17 de mayo, ¿cierto? Ese es el proceso mismo creativo. Y luego esperamos que entre el 18 de abril, perdón, entre el 18 de mayo y el 31 de mayo definamos conjuntamente con cada uno de los 4 grupos de trabajo, si es que es una exposición, si es que es una presentación, si es que es un concierto, dependiendo del lenguaje que hayan elegido, y gestionemos con un espacio en su propio territorio, en el territorio de la propuesta, ¿no es cierto?, en donde va a hacer esa presentación o esa exposición. En Quito y en Guayaquil, por ejemplo, ya tenemos acuerdos en Guayaquil con el Manzana 14, ¿no? Tenemos ya un acuerdo de trabajo, por ejemplo, con Tania Navarrete, directora del MZ14 en el centro de Guayaquil, en donde además de espacios en donde se puede desarrollar el trabajo, los encuentros, el proceso, hay cámaras fotográficas, hay de video, hay espacios patrimoniales, hay un pequeño cine, un pequeño teatro. Entonces, dependiendo del lenguaje que se utilice, la presentación o exposición final se puede coordinar en el MZ14 y en el proceso también lo que se requiera. En Quito tenemos una alianza con la Fundación Museos de la Ciudad para poder desarrollar este proceso. Dependiendo del proyecto que se plantee, si se pueden usar espacios de los museos de la ciudad u otros de la red de espacios culturales de la ciudad o de la Casa de la Cultura Ecuatoriana si se requiere en Quito, y así, ¿no? En Machala será lo mismo y en cualquiera de las 4 ciudades de la frontera norte será lo mismo. Entonces, esta parte de exposición o presentación que trabajaremos conjuntamente con ustedes en ese nivel de gestión tendrá que desarrollarse entre el 18 y el 31 de mayo, ¿no? Todo este periodo, desde que nos vemos en algún momento presencial, desde que ustedes empiezan la capacitación virtual, perdón, nos vemos presencialmente en algún momento entre el 1 y el 15 de abril, nos juntamos estos 2 días para todos estos talleres y para perfeccionar y para trabajar y para conocernos y para intercambiar saberes con ustedes y con el grupo de mujeres en situación de movilidad humana. Desde ese momento hasta el 17 de mayo, ustedes deciden cómo se desarrolla el proceso artístico. Nosotros les vamos acompañando y vamos fortaleciendo capacidades en todo lo que podemos, ¿no? Y luego ya viene este momento de visibilizar ese resultado, ese producto. Luego ustedes continúan con el proceso y logran un acuerdo con ese espacio de trabajo en territorio y con esas mujeres y continúan. Es esperable, nos gustaría mucho que esto tenga un proceso de sostenibilidad en el tiempo. Por eso les decía que es interesante los que proponen trabajar desde un proceso que ya han venido gestando, del que tienen ya un avance, y este proyecto ayuda a fortalecer capacidades y luego ustedes pueden construir nueva sostenibilidad a través de estos acuerdos y nosotros podemos ayudar a esa gestión, a esas alianzas. Encantadas, eso haremos, ¿no? Y
finalmente ya para nosotros, nosotros del mes de junio ya son solo informes y cierres, y para ustedes es ya mostrar que han ejecutado la totalidad del capital semilla, ¿no? Para recibir el saldo y poder también cerrar el compromiso con ustedes y nosotros a la vez, como si es para las mujeres también, poder cerrar adecuadamente habiendo cumplido con todas las fases de este proyecto, ¿no? Entonces, ese es el cronograma. Como estaba planteado, quería rememorarlo y por favor, Eli. Hola Ana, muchísimas gracias. Hola, Qué querida Eli. hermosa reunión y ver que están tantas compañeras y tantas personas interesadas. Nosotras desde ONU Mujeres estamos sumamente contentas y muy articuladas con el trabajo que va a desempeñar CIESPAL como nuestro socio implementador, en quien tenemos absoluta confianza de que este proceso va a salir adelante de la mejor manera y sobre todo por el equipo liderado por Ana Rodríguez. Yo solamente quería agradecer a Chio, a Rocío, por la información que nos ha brindado y contestar a la compañera Ana, que nos preguntaba si nosotras vamos a asegurar la convocatoria. Ahí sí creo que hay que hacer como afinar un poquito. Nosotras podemos articularles con las mujeres en movilidad humana y mujeres ecuatorianas en territorio, pero no podemos asegurar una convocatoria. Es decir, no podemos decirles, aquí están las 15 mujeres y con estas 15 mujeres van a trabajar. Podemos generar una articulación, pero ahí también es importante la agencia de cada una de ustedes para poder, a partir de esa articulación, poder integrar su grupo y también sostenerlo. Porque nosotras, como les decía Rocío, lo que hemos visto es que siempre hay que convocar al menos un 20% más de mujeres, porque sí, por las mismas condiciones de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres en movilidad humana y que tienen que responder a necesidades muy sentidas, digamos, de educación de hijos, de alimentación, de trabajo, muchas veces puede haber cierta deserción. Entonces, esos elementos sí son importantes, ¿no? Tal vez no llegar a este 20% tal cual, pero sí considerar un número mayor de convocadas. Y sí insistirles en que nosotras, con muchísimo gusto, a través de nuestras agencias hermanas de Naciones Unidas y los procesos de trabajo propios que hemos tenido de ONU Mujeres, podemos articularles, pero que no sería responsabilidad ni de CIESPAL ni de ONU Mujeres el contar con este grupo per se. Eso nada más, Ana, era un tema que a mí me estaba resonando y me preocupaba un poquito y que quería tomar la palabra y aprovechar para agradecerles Muy también. importante, Y muchas desearnos gracias, a todos Eli. mucho éxito en esta iniciativa. Cambio. Muchas gracias, Eli. Creo que fue Serenísima o Karen Salcedo. No me acuerdo quiénes preguntaron sobre ese tema, ¿no? Si no hay una articulación previa, nosotros podemos hacer el contacto, como dice Eli, podemos poner en relación con grupos de trabajo en este asunto, pero no podemos garantizar la participación de esas mujeres. Eso ya va a ser una gestión y un trabajo que ustedes mismas tendrán que ver. Y eso es muy importante, ¿no? Estoy viendo si hay más preguntas en el chat. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien que quiere el micrófono? Veo que Shadi también ya ha resuelto varias de las inquietudes. Salomé, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todas las compañeras. Presentarme, mi nombre es Salomé Tinillo, gestora cultural, también soy artista musical. Estoy encantadísima con la idea de trabajar con las madres en movilidad humana, porque en verdad a mí me interesa mucho eso en realidad. Mi proyecto en base se forma, yo soy emprendedora, yo trabajo con lo que son productos de limpieza, yo hago lo que es desinfectante, jabón líquido, suavitel, detergente, ambiental, almoral, todo lo que son productos de limpieza para lo que es el auto y para lo que es el hogar. Aparte de eso, también implemento lo que es perfumería y también lo hago directamente, vendo perfumes yo como emprendedora. Comentarte que a mí me gustaría trabajar el proyecto que te estoy indicando con las madres que en este momento se encuentran en la calle con sus hijos vendiendo caramelos, llegan de Venezuela, de Colombia, de Perú,
de Dinamarca, llegan gente de diferentes países en el cual me preocupa la situación de sus hijos y la situación de que ellos lleguen a este país y no puedan encontrar un trabajo, que no puedan encontrar un hogar, que tengan que estar en la calle con sus hijos pidiendo dinero o vendiendo caramelos y a la final las personas no tienen ese interés en ayudar. Entonces, me encanta la idea de poder darles un trabajo o enseñarles a las personas que en este caso sean beneficiadas y puedan trabajar y aprender y ya tener su empleo directamente en el cual ellas puedan trabajar. Adicional a eso, comentarles que como gestora cultural estamos organizando un evento en el cual se lo va a realizar en el Día de la Mujer. Esto sería el 8 de marzo. Nosotros vamos a realizar un taller el día viernes porque la gente trabaja. En este caso, el taller se va a realizar no sé todavía, estamos viendo la aprobación del Colegio Mejía para lo que es la prevención del alcohol y drogas, también lo que es el espacio del uso de suelo, los eventos que se organizan para los permisos. También comentarles que el proyecto que yo tengo es a base de ayudar a la gente, enseñar lo que yo sé hacer para que ellos puedan tener su trabajo y puedan trabajar y no tener ningún inconveniente, trabajar con sus hijos, porque tú puedes trabajar directamente con tus hijos, eso es. Y adicional a eso, comentarle que también estamos en unas ferias de emprendimiento, invitarles también el día 11 de marzo que va a haber un evento de rap, de hip hop, de cultura urbana, en el cual yo estoy organizando. Esto sería en la Plaza República, el día 11 de marzo, es un evento grande. También esto sería directamente para mujeres. Eso es, no sé si esté bien con lo que más o menos creo que Salomé, en la orientación, para responderte, la orientación del proyecto puede tener una resonancia con lo que tú estás diciendo, es decir, el trabajo con madres y mujeres en situación de movilidad humana y en situación de vulnerabilidad por violencia basada en género. Ahora, el proyecto es para una propuesta artística, no necesariamente eso tiene, es decir, una propuesta artística puede ser también un emprendimiento, ¿no es cierto? Puede ser una propuesta de emprendimiento, pero no inversamente, es decir, no consideramos que toda iniciativa de emprendimiento contenga una propuesta artística. Tiene que ser una propuesta artística en sí misma, tiene que trabajar un lenguaje artístico y tiene que trabajarlo como en un fortalecimiento de capacidades de tu trabajo artístico, de tu trabajo cultural, ¿no es cierto? Y que a la vez permita el desarrollo de herramientas de contención psicosocial en el caso de los artistas y en el caso de las mujeres que participan, ¿no? Es un intercambio de saberes. La propuesta de trabajo es bastante horizontal en ese sentido, ¿no? Todos vamos a trabajar juntos. Sí habemos unos que vamos a poner contenidos en la mesa a partir de los cuales vamos a trabajar, pero vamos a trabajar en base a una propuesta de desarrollo de un proyecto artístico, que ese es el que se financia. Y eso no es un emprendimiento. Podría hacerlo si es que es artístico y a la vez boca un emprendimiento, pero no exclusivamente para emprendimientos. Claro que sí, mi pensamiento es organizar un evento, un macroevento, como yo soy organizadora, en el cual la feria de emprendimiento se encuentren las madres. Perdona que te vuelva a interrumpir, no se financia un evento, el evento puede ser el resultado de un proceso artístico. Lo puedo organizar yo directamente sin ningún financiamiento. Tiene que ver proyecto artístico cultural. Claro, ¿ya? Yo te hablo directamente como yo lo estaba pensando, hacer, suponte un evento de artistas, yo traigo las artistas raperas de mujeres, en el cual la feria de emprendimiento están las madres de movilidad humana trabajando con sus emprendimientos en este caso. ¿Podría ser así? No. Porque eso sería ese sería el financiamiento de un proyecto solo de producción de un evento. Y aquí lo que se está pidiendo es un proceso artístico con una capacitación, con herramientas de contención psicosocial, con un intercambio con un grupo de mujeres que tiene al final una visibilización. Y esa visibilización es una parte final del esfuerzo y del trabajo, pero el proyecto es una convocatoria a un trabajo artístico, ¿ya? A un proceso artístico, cultural, de creación.
Entonces, si tú propones trabajar con esas mujeres raperas, por ejemplo, y un grupo de mujeres en situación de movilidad humana, y ellas van a producir, van a tener este intercambio, este proceso artístico, ahí funciona, pero no está encaminado a un evento, y a la feria de emprendimiento sería otro tipo de proyecto. ¿Ya? Correcto, Te digo porque no va a calzar en las bases. Las bases van claro. a evaluar según los criterios de evaluación presentados. Perfecto, te entendí correcto. Listo, te agradezco mucho, Salomé. Gracias. Alguien me pregunta si si Santo Domingo de los Áchilas no es una de las 7 ciudades Santo Domingo. Lamentablemente en esta ocasión no lo es. Se ha priorizado por relación a los estudios, a la data y al trabajo que ya se lleva en todo el país de parte de ONU Mujeres. 7 ciudades, digamos, por razones que Rocío ya explicó, y en esta ocasión no está Santo Domingo de los Áchilas, y no podemos extender los plazos. No podemos. Alexandra también preguntaba si se pueden extender los plazos. No podemos porque debemos hacer un cierre del proyecto. Lo que sí se puede hacer es presentar el proceso, hacer un corte hasta fines de mayo, ¿no es cierto? Y que ustedes luego continúen el proceso, pero necesitamos necesariamente hacer ese corte de visibilidad antes de junio. ¿Alguna otra pregunta? María Belén Lara está levantando la mano. María Belén. Hola, buen día. Buen día Buen día. con todas y todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenísimo. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, primero, gracias por esta apertura, por esta charla muy productiva y por toda la información que nos dan. Felicitaciones por esta iniciativa. Y las preguntas que tengo son 2. La una sería, entiendo que el proyecto, en el proyecto se realiza 2 días que las mujeres participantes deberán ir, no sé en cuántas horas, tal vez sea todo el día, en donde reciben la capacitación para el proceso de creación, y también eso sería de parte, digamos, de nosotros, de los talleristas o las personas que proponen el proyecto, y de parte de ustedes reciben una contención una contención psicosocial. Algo así es lo que entendí. Sí, creo que llegaste después de la explicación que hice de la capacitación. Voy a retomar brevemente. No es exactamente así. Nosotros, al iniciar el proceso con ustedes como artistas o gestores proponentes, ¿no es cierto?, postulantes y ganadores, abrimos una plataforma de capacitación virtual, y luego tenemos una capacitación presencial en el territorio donde ustedes ganaron. Es decir, si tú propones ese territorio en Esmeraldas y ganas en Esmeraldas, tenemos la capacitación virtual, y luego nosotros, todo el equipo, vamos a Esmeraldas, y tenemos 2 días enteros de capacitación, ¿no? Son 8 horas, digamos, de corrido, 2 días completos de capacitaciones que incluyen el refrigerio, el almuerzo, etcétera. Eso es presencial. Somos nosotros con ustedes como artistas, gestores culturales y las mujeres en situación de movilidad humana, ¿ya? En este grupo de mujeres son 15 mujeres, puede haber hasta un 30% de mujeres de la comunidad de acogida, es decir, hasta 5 mujeres que son parte del proceso, que pueden ser parte de tu equipo de trabajo, que pueden ser parte o estar relacionadas con esas mujeres en situación de movilidad humana, por distintas razones que el proyecto mismo lo requiere, ¿ya? Pero necesitamos que se trabaje con los artistas, los gestores culturales, las mujeres en situación de movilidad humana durante 2 días presencialmente en territorio. En ese proceso vamos a tener contención psicosocial en esos talleres, en esa capacitación presencial. Vamos a tener taller de contención psicosocial, taller de feminismo, taller de movilidad humana, taller de gestión y producción cultural, que será para afinar el propio proyecto, ¿no es cierto?, de ustedes, el proyecto ganador del Capital Semilla. Y vamos a tener unos talleres como de creatividad, para empezar a aplicar estas herramientas con ustedes en función del lenguaje que ustedes hayan propuesto y que haya ganado, ¿no? Entonces, si gana una propuesta
que tiene música, orientaremos más ese taller de creatividad hacia la música. Luego el proceso lo van a continuar ustedes. La manera en que ustedes continúen el proceso con las mujeres es su propuesta de trabajo, ¿ya? Y van a tener hasta mediados de mayo, hemos hablado del 17 de mayo, entre el 17 de abril y el 17 de mayo, ya desarrollar, ¿no? Ensayar en los casos que hay que ensayar, juntarse a hacer determinado trabajo creativo, hacerlo con reuniones virtuales y también presenciales, distribuirse trabajo del proceso, reencontrarse. Es decir, cada lenguaje va a tener sus tiempos y sus necesidades. Ustedes tienen entre el momento en que arrancamos, vamos capacitación virtual, capacitación presencial, tienen un periodo de hasta un mes, ¿no es cierto?, entre mediados de abril y mediados de mayo, entre 17 de abril y 17 de mayo, para hacer todo ese desarrollo. Y luego ya nos toca hacer un corte de visibilización del proceso, que sea una exposición, una presentación, un concierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a depender de lo que ustedes propongan. Así es como está planteado. Entonces, esa capacitación presencial, no se preocupen porque nosotras la facilitamos, vamos como talleristas, llevamos los materiales y a partir de ahí, cuando hemos cerrado eso que tenemos ya súper claro y eso nos permite afinar sus propios proyectos y sus propios planes de trabajo, ¿no? No es que, con lo que ustedes postulan, vemos la calidad, el valor, la articulación, el enfoque de derechos, la propuesta, cómo se engarza en sus propios procesos anteriores, cómo se articula con estas mujeres si ustedes ya proponen ese grupo de trabajo, etcétera. Y eso lo fortalecemos y terminamos teniendo un plan de trabajo mucho más sólido y afianzado, porque ese es el objetivo de este proyecto, fortalecer capacidades, tanto de ustedes como de esas mujeres y dar herramientas de contención psicosocial. Luego de ese proceso, ustedes ya hacen la presentación, pero el proceso artístico como tal, los encuentros y el trabajo que ustedes proponen es ya definición suya en función del lenguaje y de la propuesta que ustedes tengan. La capacitación virtual y presencial la garantizamos nosotros como un espacio de encuentro, ¿ya? Como un espacio de trabajo, de talleres. Si ustedes ya tienen ubicado que es mejor, es deseable, es más fácil, si ustedes ya han trabajado con un grupo de mujeres o ya tienen identificadas a las personas con quienes quisieran trabajar, evidentemente ustedes les van a preparar y van a hacer una articulación previa para decirles, así vamos a trabajar, ¿no? Va a haber estos momentos del trabajo y así lo vamos a desarrollar, ¿no? Esa es la respuesta, María Belén. Vamos con la última. Perdón. Tengo una pregunta más, disculpa, eran dos. Por ejemplo, el tratarse de un producto musical, no sé, me invento un EP. Yo le veo, o sea, tiene una visibilización mediática. ¿Cómo sería en ese caso? Porque, digamos, es muy diferente que tú hagas una propuesta artística para grabar un EP que una propuesta artística para hacer un concierto, por ejemplo. ¿No es cierto? Okay. Entonces, perdóname un segundito, María Belén. A las personas, algunas compañeras ya se están retirando, que nos dejen sus contactos, por favor. Las que no nos hayan enviado ya, que nos dejen sus contactos y las que requieran para que otras compañeras puedan acceder a la grabación. También le pueden escribir a Shadi o al mail, ¿no? Porque tengo también gente ya en mi chat que me está contando que no pudieron acceder, pero esto está grabado, entonces van a poder verlo grabado. Tenemos ya pocos minutos, habíamos quedado en cerrar a las 11:30, entonces te escucho, María Belén, si puedes resumir tu pregunta, luego vamos con Shana y respondemos estas dos últimas inquietudes y cerramos la reunión. Por favor, María Belén. ¿Dónde podemos dejar el número? En el chat, por favor, Salomé. Muy amable, gracias. Ya, la pregunta sería esta, ¿no? O sea, si es que en la visibilización, digamos, yo la propongo hacer mediáticamente, no tengo que hacer una exposición o un concierto o una exhibición en un museo, no sé. Entonces, ¿cómo iría eso? ¿O específicamente se requiere de un concierto? O, por ejemplo, o estas exposiciones son parte del Capital Semilla o ustedes financian este evento? Depende, no. Nosotros complementamos, tenemos
algún recurso pequeño, complementario, para mejorar o para contemplar algunos elementos que nos importa que se vayan resolviendo según cada proyecto. Como nosotras no sabemos por ahora cuál es el lenguaje, cuál es el proyecto artístico, estamos abiertas a lo que ustedes nos propongan, vamos a tener que definir. Entonces, ese momento de visibilización, como tú bien dices, una cosa es trabajar, digamos, en un ensayo hacia un concierto que en la producción de un EP. Entonces, hay que pensar que el presupuesto y el tiempo te permite hacer eso. Entonces, imagino que si alguien propone la grabación de un EP, pues porque hay un trabajo previo, ¿no es cierto?, que ya viene de otro proceso, y el capital aquí ayuda a fortalecer capacidades de hacer contención y lo permite. Entonces, ahí nosotros buscaríamos la mejor manera de que esa visibilización, por ejemplo, si estás grabando un EP, podamos hacer pública. Hacemos una grabación con un streaming y lo hacemos a una fecha y hora determinada y hacemos una edición y de ahí sale, por decirte, con el apoyo del equipo, si es que tenemos el acceso a equipo, en ese caso si es PAL o Manzana 14, en territorio tendríamos que buscar esas contrapartes para hacer un pequeño tipo videoclip, por decirte. O sea, tendríamos que buscar la visibilización más adecuada en función de lo que ustedes proponen. Pero lo importante es lo que ustedes proponen. Si es que es una exposición, si es que es trabajo de fotografía, si es que es trabajo plástico, si es que es trabajo de pintura colectiva, si es que es trabajo de bordado, arpilleras o cualquier tema de las artes plásticas de un modo amplio, de escultura, de trabajo colectivo, vamos a buscar un espacio para exponerlo y nosotros les vamos a ayudar a hacer toda esa gestión. Obviamente, el producto mismo como tal, tanto plástico, debe estar ya contemplado. No podemos llegar al final del proceso con una necesidad de comprar material para el producto mismo. A eso me refiero con que el proceso mismo contempla que el capital semilla es la financiación del proceso mismo. Te doy un ejemplo, pero si en cambio hace falta que el rato que estamos en el museo financiemos un dispositivo museográfico que ustedes no habían previsto en su proyecto, ahí es donde intervenimos nosotras. Un texto de sala, una luz especial, ¿no? Ahí ya en la presentación misma, esa parte nosotros les ayudamos a visibilizar. Y algún pequeño recurso tenemos para complementar eso. Pero el producto final mismo, al corte de visibilización, debe estar ya diseñado por ustedes. Entonces, si tú dices, tal vez no es un concierto, si es un concierto, lo proponen, que sea un concierto que en un mes lo puedas preparar, puedas hacer ese intercambio y llegar a un producto y nosotros ayudaríamos a gestionar el espacio, como decía yo al inicio. Esto lo dije también al inicio. Pero nosotros no podríamos producir todo. La idea es trabajar conjuntamente. Nosotros acompañamos y ayudamos en la gestión, pero ustedes tienen que llegar hasta el producto final. No sé si se entiende. Yo no les puedo decir montos, ni lugares, ni recursos, porque no sé qué nos van a proponer y no sé qué va a ganar, pero vamos a acompañar hasta el máximo. Es decir, ustedes van hasta el producto de corte, de visibilización, de mejor calidad posible y del trabajo más profundo posible, y nosotros les ayudamos a que eso se visibilice de la mejor manera posible, tanto en la gestión como en las ideas. A veces la mejor visibilización no es un asunto de recursos, es un asunto de creatividad, de ideas, de confluencia de personas, de tiempos, ¿no? Entonces ahí trabajamos juntos, esa es la idea. Shana y Roger, y cerramos. Buenos días. Los dos pregunten y hago una sola contestación. Ya, por mi favor. pregunta, Gracias, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí. Mi pregunta es muy puntual. Mira, queríamos saber si la capacitación presencial necesariamente es la primera semana de abril o de pronto se puede tener como posibilidad la segunda semana de abril. Nada más. Es entre el 1 y el 15. Vamos a definir con ustedes mismos, de acuerdo al cronograma. Sí, gracias, Shana. Roger, por favor. Hola. Es decir, son 2 días dentro, ¿no? Obviamente no son 15 días, ¿no? Espero que me hayan comprendido. Vamos a definir cuáles son esos 2 días presenciales. En el lapso de tiempo que va entre el 1 y el 15 de abril, vamos a definir 2 días en cada uno
uno de los 4 territorios. De las 11:40 de la finales. mañana. Ay, perdón, disculpen. Roger. Hola, no, la mía es puntual. En cuanto a las situaciones que tengan que ver con el arte plástica, por ejemplo, pintada de un mural significativo a la situación de movimiento, de movilidad humana, tengo que basarme explícitamente en eso. Si quiero hacer la entrega, o sea, tengo que tener todos los puntos hasta la entrega del producto final, ¿o cómo? Perfecto, es decir, ustedes trabajan en la propuesta, el mural se va a desarrollar en estas fechas, ¿no es cierto? Entre el 17 de abril. Tú puedes venir de un trabajo previo, como decía, pero tenemos que respetar los plazos y tener el mural listo para inaugurarlo antes del 31 de mayo. ¿Ya? Entonces, si en el camino, por darte un ejemplo, Roger, tú necesitas que contigo trabajemos en todo lo que se requiere en producción cultural para gestionar el permiso de tal o cual pared. Eso lo hacemos juntos. Ese es parte del proceso de fortalecimiento de capacidades. Nosotros les vamos acompañando y les vamos ayudando a fortalecer esas herramientas de gestión para gestionar el permiso para tal o cual pared, para tal o cual cosa, ¿no es cierto? Tú haces la propuesta del desarrollo del mural, ¿no es cierto? Y el mural tiene que estar terminado en algún momento para ser inaugurado entre el 18 de mayo y el 31 de mayo. Ya, listo. Entonces, y luego la inauguración como tal, el evento, si necesitamos ponerle una luz, poner ahí una amplificación, hacer eso, ahí nosotros trabajamos con ustedes y nosotros podemos gestionar eso o invertir un poco de recursos en ese momento. Pero el mural como tal, la propuesta la haces tú y el recurso del capital semilla sirve para comprar el material y financiar las horas de trabajo de los artistas y de las mujeres en situación de movilidad humana. ¿Entendido? Ya, listo. Yo de todas maneras te dejo mi número de celular por estar preguntando cualquier situación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias con todos. Esperamos haber absuelto la mayor cantidad de preguntas e inquietudes. Seguimos en contacto. Estamos súper disponibles de aquí hasta el 15 de marzo. Si alguien tiene algún problema llenando los formularios, entendiendo cómo se debe hacer, siéntanse, digamos, no es la formalidad, como decía Alexandra, no necesitamos que nos vuelvan a presentar el presupuesto o el equipo de trabajo. La idea del plan de trabajo, el plan de acción que ustedes proponen es más bien para que nosotros entendamos mejor con sus palabras y en su lenguaje, como quieran ustedes presentarlo, qué es lo que ustedes quieren hacer. Entonces sean como muy concretos, muy concisos y propongan lo que no hayan podido decir en el resto del formulario en su plan de trabajo para que nosotros podamos entender lo mejor posible cuál es su intención, cuál es su deseo, cuál es su propuesta. ¿Listo? Así que muchas gracias a todos por la asistencia, todos, todas, todes, y bueno, estamos disponibles y espero que nos hagan unas lindas propuestas y que estos 4 proyectos de la iniciativa, del proyecto Caminando y la iniciativa Caminando Juntas sean lo mejor posible y estamos a disposición para ustedes. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día y que les vaya bien y que nos manden unas hermosísimas propuestas.